Hola. Hoy, eh, hoy vamos a clavarnos juntos en unas páginas bien interesantes. Son de una columna de Luis Aragón y Jorge Rodas. Nos llevan de viaje a un lugar que suena fascinante, muy bohemio, allá en el México de los 60, la Luciérnaga. Y bueno, estos textos que tenemos pintan una casona, híjole, llena de vida, ¿no? Un hervidero de arte, de vida muy intensa y de momentos que, pues, se ve que dejaron una huella profunda en la gente que vivió ahí. A ver, imaginen el ambiente, pura creatividad, visitas que llegaban así nomás, de sorpresa, experiencias fuertes que marcaron su obra y su vida personal. Nuestra misión hoy es, como quien dice, desmenuzar esas historias, entender qué tenía de especial la luciérnaga, que la hacía vibrar así, y bueno, qué pasó al final con la casa. ¿Listos? Venga, vamos a entrarle. Empezamos con uno de los narradores que está buscando inspiración, en su taller, como en su rinconcito dentro de todo ese mundo. Exacto. Y fíjate que lo padre aquí es ver cómo un espacio físico, o sea, una casona, se vuelve mucho más que eso, ¿no? Se convierte en un catalizador, sí, para el arte, pero también para cosas muy personales, muy emocionales, muy profundas. Lo que vamos a explorar es justo cómo esa química entre el lugar y la gente, y cómo la memoria de ese sitio puede ser tan potente que sobrevive incluso, pues cuando el edificio ya no está. Es como asomarnos por una ventana a esa época, a un estilo de vida bohemio muy, muy particular de la Ciudad de México de entonces. Sí, y el relato te mete de lleno, ¿eh? Uno de los narradores está ahí en la parte alta de la casona, en su taller, tratando de concentrarse, de encontrar esas visiones, dice él, para pintar, ¿no? Pero le cuesta. Describe cómo intenta aislarse del ruido que hay en el resto de la casa. Habla de acordes musicales, voces, ruidos, gemidos de la casona. Ya te da una idea del ambientazo, ¿no? O sea, una casa llena de vida, quizá hasta demasiada para alguien que busca silencio para crear. Es un contraste interesante desde el inicio, ¿sabes? El artista que necesita esa soledad para la creación, pero está metido en un espacio que es, por definición, colectivo, ruidoso. Ya nos habla de esa tensión que seguro existía ahí, ¿no? Entre lo individual y la energía del grupo. Y la descripción que hace el narrador es muy gráfica, casi de película. Dice, très bien bombé, que bueno, podríamos decir como muy bien formada, ¿no? Con una figura espectacular, rubia, alta, con todas sus partes sólidas y bien plantadas en el lugar preciso. Así lo pone. Se presenta con un apellido de la nobleza italiana y, órale para rematar, dice que es la esposa del embajador de Italia en México. Híjole, ahí está la primera mezcla de mundos que decíamos, ¿no? ¡Qué fuerte! No es cualquier visita, es la diplomacia internacional tocando a la puerta de un taller bohemio. Cañón. Y hasta el lenguaje que usa para describirla, eso de très bien bombé, que mezcla francés con español popular, también te da un toque del ambiente, ¿no? Como desenfadado, quizá un poquito irreverente de la luciérnaga. Totalmente. Y la sorpresa sigue. Ana le dice que es amiga de pintores ya conocidos en ese momento, como Carmelo Sotti y Francisco Corsas, como para darse credibilidad en ese círculo, ¿no? Pero aquí viene lo bueno, lo que de verdad tuerce la historia. Ana le cuenta que se enteró que él está preparando una expo, y el tema es el desnudo. Y su propuesta es así, directa, sin pelos en la lengua. Quiere posar para él, quiere ser su modelo. ¡Guau! Eso sí que es fascinante. La audacia, ¿no? La propuesta. Viniendo de la esposa de un embajador. Pensemos en los años 60 en México. Es algo notable. Habla de una libertad personal, pues considerable, o quizá una fascinación muy grande por el mundo del arte que la hace romper esquemas. Y también nos dice algo de la Luciérnaga, ¿eh? Que era un lugar donde estas cosas, que en otro lado serían un escándalo, pues eran posibles. Quizá hasta se esperaban un poco, ¿no? Sí, el narrador admite que se sacó de onda, ¿no? Sorprendido ante la oferta de Ana de mostrarle, dice él, sus atributos femeninos también torneados. Y bueno, como el señor embajador no estaba en México en ese momento, pues la invita a un cafecito cercano para platicar más tranquilos. ¿Te imaginas la cabeza del pintor echando humo, no? Entre la sorpresa, la oportunidad artística y, pues,
lo raro de la situación. Claro, definitivamente. Y esa decisión de ir a un café, fíjate, también es interesante. Como que saca la situación del taller, que es más íntimo, ¿no? Le da un marco un poquito más neutral para entender qué onda. Pero lo importante aquí es cómo la luciérnaga funcionaba como un imán. Atraía personajes, situaciones pues que seguro no pasaban en otros lados. Era un punto donde lo predecible se rompía. Ahora, para manejar esta situación tan particular y darle un enfoque más profesional y chance como sugiere el texto para no estar solo con ella, no por el tipo de propuesta, el narrador tiene una idea. Decide llamar a un amigo fotógrafo para que documente las sesiones. Ajá, una decisión inteligente. Y además, eso mete a otro personaje clave en la anécdota, ¿verdad? Y no a cualquier fotógrafo, ¿eh? Llama a Manuelito Álvarez Bravo, que bueno, para quien no lo ubique de volada, es hijo de dos figurones de la foto mexicana, Manuel y Lola Álvarez Bravo. Íconos. Pero Manuelito ya tenía su propio camino, ¿eh? Ya era alguien en el mundo visual de esa época. Exacto. Traer a Manuelito Álvarez Bravo no solo suma un testigo y un colaborador profesional, sino que, digamos, eleva el proyecto. Le mete otra capa de linaje artístico, de talento. Ves cómo la luciérnaga no solo atraía gente, sino que conectaba a creadores de distintas áreas. Y Manuelito, cuenta el narrador, llega ni tardo ni perezoso. O sea, encantado, listo con su cámara y todo su equipo. Y así empiezan. Tienen varias sesiones de trabajo con Ana de modelo. El texto describe cómo la manejaban, la iluminaban, le buscaban ángulos, capturando sus voluptuosas redondeces. Suena a trabajo artístico serio, ¿no? Ujú. Con la apreciación estética, pero la cosa se empieza a poner emocional. El narrador, la verdad es que con bastante honestidad, confiesa que empezó a notar algo más en su amigo fotógrafo. Sesión tras sesión, ve que Manuelito se está, pues sí, enamorando de Ana. Y ojo, que él no se excluye, ¿eh? Admite, reconozco que también a mí me movió el tapete. Una expresión muy de acá, ¿no? Ajá. Para decir que también le afectó, que algo le movió por dentro. Ese me movió el tapete es clave. Revela toda la vulnerabilidad detrás del arte, ¿no? La línea entre la creación, la musa, los sentimientos, se vuelve súper borrosa. Esto nos enseña la intensidad de las relaciones que se daban en ese ambiente. No era solo chamba, era vida vivida pues al límite, con todas las complicaciones emocionales que eso implica. Y el narrador deja ahí una frase flotando que sugiere mucho. No quiero entrar en detalles, pero sucedieron cosas. No sabemos qué exactamente, pero te imaginas que la tensión emocional entre los tres, el pintor, el fotógrafo y la modelo, pues creció. Esa frase es un recurso narrativo bien potente, ¿verdad? Dice más callando, subraya esa mezcla de arte, deseo, complicación humana. Lo que me parece interesante es cómo la luciérnaga parece que propiciaba o como que amplificaba estas dinámicas. No era nada más un taller, era un escenario donde los dramas personales y creativos se enredaban de una forma muy, muy intensa. Pero bueno, como pasa en muchas historias así de apasionadas, pues este idilio artístico emocional termina de golpe. El esposo de Ana, el embajador, regresa a México y pues como era de esperarse, se la lleva lejos. El narrador comparte un recuerdo muy, muy vivo y conmovedor de ese momento. Ve a Manuelito Álvarez Bravo con lágrimas en los ojos, diciéndole, se nos fue Ana, se nos fue y no volverá. Mientras lloraba, dice desconsolado, apoyado en su hombro. Híjole, qué imagen tan fuerte. Ese llanto compartido entre los dos hombres por la musa, por la amante que se va, captura la profundidad del vínculo que se había formado y la crudeza de perderla. Muestra una faceta de vulnerabilidad masculina que chance no asociamos tan fácil con la imagen del artista bohemio, ¿no? Dentro de la luciérnaga parece que también había espacio para eso, para expresar el dolor abiertamente. Conecta directo con esa intensidad de vida que decíamos. Así como la alegría o la creatividad podían ser enormes, la tristeza también lo era. A pesar de todo este remolino emocional y de que Ana se fue, el proyecto artístico original, la exposición El Desnudo, siguió, se hizo, se concretó y se presentó en un lugar bastante importante para la época. Las galerías del periódico Excelsior, ahí en Paseo de la Reforma 10. Estamos hablando de los años 60, un momento cultural
pues muy vivo en México. Es interesante eso, ¿no? Ver cómo, a pesar del drama personal, el impulso de crear ganó. La obra siguió. Sugiere una resiliencia o una dedicación al arte que iba más allá de las complicaciones del corazón. O quizá, quién sabe, esas mismas complicaciones le dieron más fuerza a la obra final, ¿no? Y parece que modelos no les faltaron después de Ana, ¿eh? El texto lo dice con un toque pícaro, casi presumiendo. Dice que para la exposición le sobraron modelos de teatro, de televisión, de cine y de la esquina. ¡Qué mezcla tan ecléctica! Esto sugiere que el tema del desnudo, o chance el ambiente mismo de la luciérnaga y los artistas, era muy atractivo en ese momento. Llamaba mucho la atención. Esa variedad, no. Desde profesionales del espectáculo hasta gente de la esquina. Refuerza la idea de la luciérnaga como un lugar de cruce, donde lo formal y lo informal, lo establecido y lo marginal podían encontrarse alrededor del arte. Y claro, el tema del desnudo. Siempre ha sido un imán y un reto en la historia del arte, y más en una sociedad como la mexicana de los 60s, ¿no? El narrador reflexiona sobre todo esto y dice que la luciérnaga tiene muchísimas caras, tantas que se podría escribir un libro entero sobre lo que vivieron ahí. Y recalca algo importante, cómo esas experiencias, esa atmósfera, influyeron y, ojo, siguen influyendo en sus pinturas. La marca del lugar no se borra. Esa es la médula de lo que estamos platicando, ¿no? El lugar no como un simple contenedor, sino como un agente activo. Activo en la creación y en la memoria. La luciérnaga se les metió, se volvió parte de su lenguaje artístico. Pero bueno, como suele pasar con los colectivos de artistas, sobre todo los que viven tan intensamente, la dinámica cambió con el tiempo. El texto no da una sola razón, pero menciona que, por una u otra razón, pretendíamos talleres individuales. Parece que esa energía colectiva del principio, pues dio paso a una necesidad de espacio propio, de buscar una dirección artística más personal. Son incubadoras increíbles. La luciérnaga fue eso, claramente, un semillero. Pero llega un punto en que el desarrollo individual del artista, la búsqueda de una voz propia o simplemente cambios de vida, pues te llevan a buscar caminos separados. Es un ciclo bastante natural. El grupo te impulsa, pero el individuo al final necesita su propio vuelo. No es que el colectivo fracase, sino que es una etapa de evolución. Y así fue. Poco a poco, los que vivían en la luciérnaga fueron buscando sus propios talleres, se fueron yendo de la casona, hasta que al final la abandonaron por completo. El nido se quedó vacío. Aquí el relato da un brinco en el tiempo. Pasa un rato, no sabemos cuánto, y el narrador vuelve a pasar por la calle Lucerna, donde estaba la famosa casona. Iba con la idea de tomar unas fotos de ese lugar que había sido, fíjate qué palabras usa, su laboratorio de insomnios, de sonidos, de espejismos. Qué manera tan poética de describir un lugar de creación. Laboratorio de insomnios, sonidos y espejismos. Es una descripción que captura perfecto esa mezcla, ¿no? De trabajo duro, de ambiente sensorial y de fantasía creativa que parece que definió a la luciérnaga. Pero al llegar, la sorpresa es, pues amarga, ¿no? Desoladora. La casona ya no está. En su lugar hay un edificio moderno, funcional, de esos que, como dice el texto, abundan en la zona. La luciérnaga física, el edificio que guardó tantas historias, había desaparecido. Así nomás. Es un golpe de realidad brutal, ¿no? El contraste entre la memoria tan viva y la ausencia física. Y lamentablemente es una historia que se repite y se repite en las ciudades. La pérdida del patrimonio arquitectónico y con él de las memorias que guardaban esos muros. Triste. Entonces, ¿qué significa todo esto? El narrador no se queda nomás en lamentar la pérdida. Hace una reflexión final muy bonita y profunda, donde personifica la casa, le da como una vida propia, un ciclo vital que está súper ligado al de la gente que vivió ahí. Es de las partes más conmovedoras del texto, la verdad. Describe como 3 momentos clave de la casa. Primero, cuando ellos llegaron. Dice que la casa estaba adormecida por las sombras, que se inquietó con ellos, que los rechazó, que hasta intentó asustarlos con fantasmas, como si la casa se resistiera a ser habitada así tan intensamente. Segundo, cuando la vivieron a tope, la casa cambió, se volvió cómplice de sus juegos creativos, colaboró en su imaginación y como respuesta a toda esa vida que hervía adentro, se iluminó jubilosa. La casa cobró vida con ellos, ¿ves?
Y tercero, el más triste, cuando la abandonaron. A la casa le invadió el silencio. Se sintió traicionada porque se fueron. Empezó a gritarse, a desfallecer. Se dejó resquebrajar. Y al final, sola y abandonada, se derrumbó. Esa personificación es potentísima. Transforma la casona de ser un objeto, algo pasivo, a ser como un ser sensible que reacciona a la presencia y a la ausencia humana. Sugiere que la energía creativa, la vida intensa, de alguna manera la sostenía, y que el abandono fue lo que la condenó. Es una metáfora preciosa sobre cómo los espacios se cargan con nuestra energía, con nuestras historias, y cómo, al mismo tiempo, nos afectan a nosotros. Y junto con esta personificación, hay una crítica ahí, medio escondida, un lamento. Nadie intentó salvarla, nadie la apuntaló. El narrador señala que se pudo haber reforzado, restaurado, sobre todo por su valor arquitectónico. Ese estilo provenzal afrancesado que nos recuerda una época, ¿no? El porfiriato. Ese estilo que quería imitar la elegancia europea aquí en Déxico. Pero no, simplemente se dejó caer. Desapareció. Ahí tocamos un punto crucial que va más allá de la pura nostalgia, ¿eh? Es un comentario sobre lo frágil que es el patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural, frente a la presión del desarrollo urbano y muchas veces, pues la indiferencia de las instituciones o de la sociedad. La pérdida no es solo sentimental para los que la vivieron, es una pérdida para todos. Se pierde un testigo material de la historia, de la arquitectura, de una forma de vida, se borra una capa de la memoria de la ciudad. Y ese estilo provenzal afrancesado era justo un símbolo de una etapa de modernización, de aspiraciones cosmopolitas en México. Así que, resumiendo un poco, la Luciérnaga fue mucho, mucho más que una casa, ¿no? Mucho más que un simple taller colectivo. Fue un escenario vibrante, casi un personaje más en la historia. Un lugar de creación febril, de encuentros inesperados que podían cambiar vidas, como el de Ana, de pasiones intensas, casi de melodrama. Y al final, pues se convirtió en un símbolo muy poderoso de la memoria, sí, pero también de la pérdida física de esos espacios que marcan épocas. Marcó tan profundamente a quienes pasaron por ahí, que como cierra el texto de forma muy bonita, aún hoy, sus antiguos habitantes nos seguimos considerando luciérnagas. La identidad del lugar sobrevive a que el lugar ya no exista. Vive en la gente. Ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De ser un luciérnago aún décadas después y sin la casa. Ese es quizá el legado más importante. Y nos deja con una reflexión para el final, creo yo. Más allá de lamentar la pérdida del edificio físico, que claro que importa, ¿qué podemos aprender de ese espíritu luciérnago que describan tan vivamente los textos? Pensemos en esa mezcla particular que parece que había ahí, la colaboración espontánea, casi por accidente, esa fertilización cruzada no solo entre artes, sino entre mundos que parecerían lejanísimos, como la bohemia y la diplomacia, esa intensidad creativa y emocional que lo llenaba todo. ¿Cómo podríamos hoy nosotros fomentar o reencontrar algo de esa esencia en nuestros propios espacios culturales, creativos? O que es vital, claro. Sino, ¿cómo cultivar activamente esos intangibles? La complicidad, la audacia para romper moldes, la apertura radical al encuentro inesperado, la aceptación de la vulnerabilidad junto con la creación. Elementos que, según este relato, definieron a la luciérnaga. ¿Cómo nutrir esos ecosistemas creativos con o sin casonas provenzales? Esa es la pregunta que queda flotando, ¿no?